Muy bien, estimados participantes, tengan ustedes todos muy buenas noches. Estimado doctor Giancarlo Buitrón Zarzosa, muy buenas noches. Muy bien, continuamos con esta clase número 3 de este interesante diplomado especializado en la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El día de hoy, bueno, tendremos este interesante tema sobre la valoración de la prueba en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, quien estará a cargo del ponente, el doctor Giancarlo Buitrón Zarzosa, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, está maestrando Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y Litigación Oral por la Universidad de Salamanca, columnista en la revista Pensamiento Penal Argentina y Vox Leyes México. Es importante mencionarles, estimados participantes, que ante cualquier duda pueden dejar sus mensajes en la bandeja de Zoom o al final de la clase se dará un plazo de 5 minutos para que puedan hacer su pregunta, levantar su mano y se le dará el pase para que el pase para correspondiente en audio también, ¿no? Bien, sin nada más que decir, adelante, doctor Giancarlos. ¿Qué tal, Yamir? Buenas noches. Muchas gracias por la introducción. ¿Me confirmas, por favor, si es que se puede compartir PPT? A ver, un momento. A ver, ya puede compartir ya. No se visualiza aún. A ver, ¿me confirmas, por favor, si ahora sí se puede visualizar? Sí, ya se puede visualizar, doctor. Bien, perfecto. Bien, doctores, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy y teniendo en cuenta que es un feriado, tengo en consideración las ganas y la aptitud que tienen ustedes por seguir aprendiendo respecto a esta especialidad que es el derecho penal, donde el día de hoy abordaremos la valoración de la prueba en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Tengo en consideración que ya vienen llevando clases previas respecto a la ley especializada, ¿no? 30364, aludido al tema que nos toca disertar, y trataremos la exposición en dos extremos. El primero va a hacer consideraciones generales sobre la valoración probatoria y un segundo extremo, consideraciones particulares sobre la prueba en delitos de violencia contra la mujer. Respecto al primer extremo, vamos a analizar y reflexionar respecto al objeto de la prueba, las reglas procesales sobre la prueba y sus requisitos, el estándar de prueba, la carga de la prueba y la presunción de inocencia, que es sumamente importante tenerlo siempre en cuenta. Respecto al segundo extremo, vamos a analizar la prueba y perspectiva de género en la declaración única de la víctima, que normalmente se realiza en cámara Gesell, y es uno de los medios probatorios más importantes que se desenvuelve en este proceso. También vamos a analizar las máximas de la experiencia, que es una de las formas como se valora los medios probatorios. También revisaremos la prueba científica, medios de prueba y valoración para el ámbito de tutela especial y la valoración individual y en conjunto en relación a la motivación. Entonces, para ingresar respecto al tema que nos trae a colación, tenemos que en primer lugar diferenciar en un caso en concreto si la violencia o agresión ha sido en contra de una mujer en cualquier ciclo de su vida o en contra de un integrante del grupo familiar. Cuando se tenga claro este primer vértice, vamos a pasar a un segundo, que es analizar si la violencia ha sido física, ha sido sexual, ha sido psicológica o económica. Entonces, para tratar respecto al objeto de la prueba, aludido a delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tenemos que tener claro qué entendemos por prueba. Y por prueba, una definición que señalo es aquel medio que busca verificar en un estándar alto una circunstancia o un hecho realizado con alcance jurídico penal. Teniendo esa definición, vamos a pasar a definir el objeto de la prueba, que el artículo 156 del Código Procesal Penal indica que son objeto de prueba los hechos que se refieran
a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Entonces, el objeto de prueba va a ser los hechos al cual se refiere la imputación. Entonces, la imputación se va a dividir en hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Los hechos precedentes van a ser aquellas conductas previas a la comisión delictiva. Los hechos concomitantes va a ser aquel momento exacto en cómo se realiza un ilícito penal, el cómo, cuándo y dónde. Y los hechos posteriores va a estar referido a los hechos, como el propio nombre lo dice, posteriores a la comisión delictiva. Teniendo claro ello, se tiene que desenvolver una actividad probatoria en el proceso penal. Sin embargo, esta actividad probatoria tiene que cumplir ciertos requisitos que va referido en la investigación preparatoria a la pertinencia y a la utilidad. Y ustedes me dirán, Giancarlos, ¿qué es pertinencia y qué es utilidad? Entonces, la pertinencia va a ser aquella relación lógica que se da con el hecho objeto de investigación y aquel medio de convicción o aquel acto de investigación que nosotros vamos a querer solicitar. Tiene que existir una relación lógica entre el hecho y el acto de convicción. Bien, entonces, respecto a la utilidad, va a estar relacionado a que el acto de investigación o el medio de pruebas esté relacionada a probar algo, ya sea atribuir responsabilidad, eximir responsabilidad o atenuar responsabilidad. En ese marco de ideas, desde el punto de vista de la función jurisdiccional, los jueces se encuentran vinculados a la prueba en diversos momentos, que para fines didácticos lo hemos dividido en la presente PPT, y el primer momento es la obtención, donde una parte procesal obtiene su medio de convicción y lo aporta y lo ingresa a la investigación preparatoria. Luego de ello, en la etapa intermedia, ese medio de convicción que ingresó a la investigación preparatoria tiene que ser ofrecido para que ingrese al juicio oral. Sin embargo, en el ofrecimiento, en la etapa intermedia, ya aparece un requisito más que es la conducencia. ¿Y qué es la conducencia? Es que el medio de convicción no se haya obtenido vulnerando o transgresiones de derechos fundamentales de las partes procesales. Ello en base al artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. Bien, entonces, en la etapa intermedia, en el ofrecimiento, va a estar con tres requisitos, que es la pertinencia, conducencia y utilidad. Siendo así, el juez de investigación preparatoria va a analizar qué medios de prueba va a admitir y qué medios de prueba va a rechazar. Los medios de prueba admitidos van a ser actuados en el juicio oral y en su oportunidad valorados por el juez colegiado o el juez unipersonal de una manera individual y luego de una manera conjunta. Ingresando a la doctrina, el profesor Michel Tarufo indica que podemos definir la finalidad principal eh, del proceso judicial que se va a desenvolver en el descubrimiento de la verdad en base a la prueba que va a establecer si la hipótesis resulta verdadera o falsa. Por otra parte, el profesor Neira Flores, y juez supremo, indica que la institución probatoria se torna relevante en el proceso, pues permitirá comprobar la veracidad o falsedad de las alegaciones vertidas por las partes procesales en torno a los hechos controvertidos. En otras palabras, la prueba hace posible comprobar y corroborar si lo afirmado corresponde a la realidad. Entonces, el Acuerdo Plenario 5/2016, respecto a los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, indica que se tiene que probar o acreditar en un primer momento aquel contexto de dominación o de vulneración. Asimismo, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 2030-2019 Lima, ha agregado también que se debe acreditar la circunstancia asimétrica en sus relaciones mutuas. Entonces,
los medios de prueba deben de estar referidos en un primer momento a acreditar la pertenencia a un mismo grupo familiar. También acreditar la existencia de la relación previa entre el autor y la víctima que estén aludidos a responsabilidad, poder o confianza. Asimismo, también acreditar la existencia del resultado lesivo exigido por el tipo penal. Y un cuarto punto, acreditar la relación de causalidad entre la conducta del autor y el resultado. Es decir, que yo con una acción haya generado tal vez una lesión o una afectación en contra de una mujer en cualquier etapa de su vida o en contra de un integrante del grupo familiar. Sin embargo, el proceso se debe desenvolver bajo el principio de presunción de inocencia, que es dividido en dos puntos, el primero como regla de tratamiento y el segundo como regla de juicio, teniendo en cuenta que nadie puede ser considerado culpable sin prueba de cargo suficiente que demuestre la responsabilidad del investigado. En ese marco de ideas, la carga de la prueba va a ir atribuido al fiscal y se divide en la carga de la prueba subjetiva, que es la regla que determina quién produce la prueba, es decir, quién tiene que programar actos de investigación, quién tiene que solicitar actos de investigación, quién tiene que solicitar tal vez la realización de una pericia o de recabación de documentos a entidades públicas como privadas. Por otra parte está la carga de la prueba objetiva, que va relacionado a una regla de juicio que determina quién asume el riesgo del error. Y a palabras simples es la, en un supuesto de absolución que se realice a un sujeto acusado, el error se le va a atribuir al fiscal. Si es que se logra archivar una investigación o si se logra absolver a un acusado. Por otra parte, también tenemos el estándar de sospecha y de convicción, que es un criterio para establecer la suficiencia de la corroboración de una hipótesis, ya sea en la materia penal o en la materia civil, precisando asimismo que es distinto el estándar de sospecha en un proceso penal y en un proceso civil, puesto que como se conoce en el proceso civil o en la materia penal, perdón, se tiene el acuerdo plenario 1/2019, si mal no recuerdo, en donde recoge estándares para, por ejemplo, abrir una investigación con una sospecha simple, formalizar una investigación preparatoria con una sospecha reveladora, emitir un requerimiento acusatorio con una sospecha suficiente, como también solicitar prisión preventiva con una sospecha grave y condenar a alguien con certeza más allá de cualquier duda razonable. Sin embargo, en el proceso civil pesa más la calidad de prueba que aporta una parte procesal, la calidad y la fiabilidad. Entonces, en un supuesto que vean dos partes procesales y una aprueba mayor prueba de calidad y de fiabilidad, se va a contraponer a la otra que no lo aportó. Bien, entonces, también se tiene que tener en cuenta que tenemos una tutela especial que trae la ley 30364. Sin embargo, esta tutela especial más que todo va a ir referido para dictar medidas de protección en contra de una presunta víctima. Sin embargo, no se va a desenvolver bajo estándares de sospecha que se apliquen en la materia penal y se va a inclinar un poco más a lo civil, sin embargo, precisando que la tutela especial no es un proceso penal ni tampoco un proceso civil, sino es un proceso especial como el propio nombre lo señala. Siguiendo ese orden, vamos ya a ingresar al tema objeto central de exposición de la noche de hoy, donde vamos a referir la actuación de los operadores de justicia que trae la ley 30364 y el cual a mi criterio tiene que ser interpretado, valga la redundancia, bajo una interpretación sistemática con el reglamento de la referida ley. Entonces, el artículo 18 de la ley 30364 indica que en la actuación de los operadores de justicia se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través
de declaraciones reiterativas. Por eso se refiere que la víctima solamente tiene que declarar una vez, y si es menor de edad en cámara Gesell, y ya si es mayor de edad, a criterio de la Fiscalía, puede declarar también en cámara Gesell o como una declaración común. Además de ello, implica no emitir juicios de valor ni realizar referencias innecesarias a la vida íntima, conducta, apariencia o relaciones de la presunta agraviada. Se debe de evitar en todo momento la aplicación de criterios basados en estereotipos que generen una discriminación en perjuicio de la persona afectada. Por otro lado, el artículo 10 del reglamento 30364 señala que para valorar los medios probatorios se debe de observar necesariamente las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, evitando en todo momento y en todo ámbito la aplicación de criterios basados en estereotipos de género y otros que generen discriminación. Entonces de ello vamos a extraer las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia y las reglas de las máximas de la experiencia. Por su parte, las reglas de la lógica, y citando al profesor Neira Flores, el cual lo voy a citar al pie de la letra, indica que están comprendidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación junto con los principios lógicos de identidad, de tercero excluido, de no contradicción y de razón suficiente. Y ustedes me dirán, Giancarlo, dinos en palabras concretas y claras qué significan las reglas de la lógica para valorar los medios probatorios en el proceso en contra, en afectación a la mujer e integrantes del grupo familiar. A palabras concretas y claras, las reglas de la lógica va aludido a que el juez tiene que valorar la prueba de manera coherente y de manera concreta. Un ejemplo, que en un proceso existan 10 medios probatorios, el primero y el segundo logra incriminar al sujeto acusado. Sin embargo, la tercera prueba, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava y novena y décima, refiere a una contradicción entre la primera y la segunda prueba. Entonces, el juez tendría que condenar o tendría que absolver al acusado. Obviamente, tendría que absolver, puesto que las dos únicas pruebas que incriminaban al acusado se contradijeron con las demás que se aportaron al proceso penal, y en realidad fueron 8, ¿no? Entonces, por las reglas de la lógica, el juez, de una manera coherente, tendría que aplicar la absolución de un acusado. Por otra parte, respecto a las reglas de la ciencia, y citando al profesor Hernández Miranda, indica que puede entenderse como el conjunto sistematizado de conocimientos de los cuales se forman fuera del derecho y que poseen una peculiar aceptabilidad, pues son el resultado de investigaciones pertenecientes al ámbito científico. Entonces, las reglas de la ciencia va a estar relacionado a las pruebas periciales que emitan los profesionales y especialistas en otras materias ajenas al derecho que ingresen al proceso penal a socorrer al juez y a las partes procesales respecto a ciertos ámbitos. Bien, por otro punto está las máximas de la experiencia, el cual la definición alude a la generalización en base inductiva sobre lo que comúnmente suele ocurrir. Por ejemplo, la lluvia cae de arriba para abajo, es una máxima de la experiencia. En verano se siente mucho más calor y la gente suele andar en short y polo, es una máxima de la experiencia. Bien, sin embargo, las máximas de la experiencia traen un problema que va relacionado a la ocultación de estereotipos de género. Por ejemplo, un juez puede haber sido criado por su padre, quien en toda su vida, de la infancia como adolescente, le indujo estereotipos de género, o tal vez un juez pudo haber sido engañado muchas veces en su vida, y a consecuencia de ello, hizo que nazca dentro de él estereotipos de género. Entonces,
Este es el problema de las máximas de la experiencia, donde los jueces pueden manejar estereotipos de género, sin embargo, jamás van a expresar estos estereotipos de género en las emisiones de sus resoluciones judiciales. Van a intentar, como se dice coloquialmente, barajear su estereotipo de género y justificar de una forma aparente su decisión, sin embargo, por dentro van a estar aplicando estereotipos de género que logran discriminar a una persona y en especial que es la mujer e integrantes del grupo familiar. Sin embargo, las máximas de la experiencia se refuta demostrando su base inductiva insuficiente bajo una conclusión precipitada o desmesurada. ¿Ya? Eh, Como ejemplo, podríamos poner que un magistrado, un juez haya viajado a Piura, haya tomado unas vacaciones y en Piura haya sido objeto de o víctima de robo 4 veces. 4 veces en la ciudad de Piura y luego de su viaje, de sus vacaciones, regresa a la ciudad de Lima y el día siguiente tiene una audiencia del delito de robo y el acusado es un piurano. Entonces, el juez, bajo un estereotipo de género o bajo una conclusión precipitada, va a tener ya una decisión preestablecida en su mente y va a querer condenarlo a este sujeto, a este ciudadano piurano, bajo una eh, conclusión desmesurada en base a su experiencia que ha vivido en la ciudad de Piura. Entonces tendríamos que aplicarle y decirle, señor juez, usted está realizando una conclusión precipitada y desmesurada, puesto que porque usted haya sido víctima de robo en la ciudad de Piura, no es que todos los piuranos tengan que ser delincuentes o malhechores. Por otro punto, está una prueba directa que acredite lo contrario. Respecto a este punto, cuando exista prueba directa, en un caso en concreto, debe de aplicarse la prueba directa y dejarse de lado las máximas de la experiencia, puesto que existe tal vez una declaración, existe un documento, existe un video o existen fotografías que acrediten, ya sea la comisión de un ilícito penal o por otro extremo, no acrediten la comisión de un ilícito penal. Bien, por otro punto, están los estándares científicos que la niegan y esto se relaciona a, a los informes y a las pericias emitidas por profesionales ajenos a la materia del derecho. Bien. Y un cuarto punto que relaciona una regulación normativa que obliga a los jueces a no tomar en cuenta la máxima de la experiencia. Y este punto va a relacionarse con la valoración de la conducta social y sexual previa de la víctima, que está prohibido realizarse en procesos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y ello lo señala el Acuerdo Plenario 1/2011. Sin embargo, esto tiene excepciones como todo en la vida, y las excepciones, como se puede visualizar en la presente PPT, es, por ejemplo, para demostrar que el autor es otra persona, es decir, el autor a quien se le incrimina una comisión delictiva o una violencia, ya sea física, emocional o sexual o económica, es otra persona, ¿no? Se podría aplicar la excepción y un ejemplo sería que a un ciudadano se le atribuye una violencia sexual y la afectada o la víctima indique que ella fue al domicilio del sujeto y en su domicilio fue ultrajada sexualmente. Sin embargo, la víctima o el acusado podría indicar que no fue así y que la presunta agraviada es una trabajadora sexual y labora en un burdel en un cierto lugar de la ciudad y se logra solicitar las cámaras de videovigilancia del día y de la referida hora en donde la presunta agraviada indica haber ido al domicilio del sujeto y se logra
acreditar que no fue así y en vez de ello fue a trabajar a su centro en donde desenvuelve su labor como trabajadora sexual. Bien, entonces ahí se podría aplicar una valoración previa, social y sexual de una presunta gravedad. Luego también se podría aplicar en supuestos de consentimiento y esto se relaciona a relaciones sentimentales y sexuales de sadomasoquismo. Bien, por otro punto también se aplica bajo la prueba del error que va relacionado a el error de tipo y se relaciona este ejemplo o este supuesto a delitos de violencia sexual en supuestos, por ejemplo, cuando el acusado no tenía conocimiento que la víctima era menor de edad, puesto que aparentaba una edad mayor, o tal vez que la víctima le indicó por chat que tenía 20 años y el sujeto, en base a ese error, procede a tener relaciones con una menor de edad. Bien, siendo así, la valoración de la prueba tiene que ser desenvuelta bajo una perspectiva de género y la valoración de la prueba con perspectiva de género no significa favorecer a la víctima, tampoco invertir la carga de la prueba, es decir, que el acusado, el investigado tenga que probar su inocencia mediante los actos de investigación que solicite o mediante los actos de convicción en la investigación preparatoria y medios probatorios que aporte en la etapa intermedia, probar su inocencia, ¿bien? No significa ello y tampoco significa cambiar el estándar ni la presunción de inocencia, sino debe de desenvolverse y evitar todo ejercicio de una valoración que tenga como finalidad o por resultado un trato discriminatorio en base al sexo o al género de una persona. Bien, y eso, lo señalado, lo referido, lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso EPI Barbera versus Venezuela, en donde ha desarrollado y ha precisado que la ausencia de este enfoque de la valoración de la prueba con perspectiva de género vulnera el principio de no discriminación y de igualdad en la aplicación de la ley. Además de ello, también lo reconoció en el caso Atala Rifo versus Chile y también el Tribunal Constitucional lo ha reconocido en el expediente 1479-2018. Entonces, el juez tiene que desenvolver su función y su rol bajo objetividad y bajo la capacidad de identificar los medios de prueba ofrecidos y también la actitud de las partes procesales que desenvuelven el proceso penal y no desfavorecer ya sea a la víctima o al acusado en base a supuestos en donde se entiende o sobreentiende que valorar la prueba con perspectiva de género es tal vez favorecer a la víctima, ¿no? Ello no es así y el que haya pensado que es así estaba errado. Entonces, ingresando a uno de los medios probatorios más importantes dentro de un proceso en contra de violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, encontramos la declaración única de la víctima. La declaración única de la víctima, el acuerdo plenario 2-2005, recoge reglas para valorar la declaración de la víctima y están relacionados a la incredibilidad subjetiva, el cual refiere que no exista un conflicto entre las partes procesales. Bien, la verosimilitud, que está relacionado a que el medio de convicción o el medio de prueba se interrelacione con otros medios probatorios que se encuentran en el proceso penal. Y la persistencia,
en la incriminación, que está relacionado a la firmeza y ausencia de contradicciones que pueda realizar la víctima durante el proceso penal. En la doctrina existe un pequeño debate respecto a cuál es el elemento más importante de analizar, y algunos dicen que es la incredibilidad subjetiva, otros dicen que es la verosimilitud. Sin embargo, a mi opinión, es la verosimilitud, puesto que, por ejemplo, en la incredibilidad subjetiva, en un primer momento se puede determinar que no existe un conflicto entre las partes. Bien, por la persistencia de la incriminación, se puede, por ejemplo, incriminar en la declaración que tal vez la víctima hizo en la diligencia preliminar y luego, durante el proceso, se retracta. Entonces, respecto a la verosimilitud, es un criterio más objetivo, puesto que el primero como el tercero pueden ser más manipulables o más flexibles. Sin embargo, en la verosimilitud, por más que una víctima haya cambiado o se haya contradecido o se haya ratificado en su declaración, en la verosimilitud se va a analizar de manera objetiva con otros medios de prueba. Es decir, si en un momento la víctima dijo que sí fue agredida físicamente por su pareja y luego se retracta, sin embargo, existen medios probatorios como una pericia que acredita una afectación corporal de la víctima y tal vez fracturas. Entonces, obviamente que la víctima o la agraviada se ha retractado tal vez por ciertas circunstancias personales, ¿no? Ya sea porque se reconcilió con su pareja o porque tal vez su pareja es la persona que se hacía cargo del hogar en los gastos. Entonces, cuando exista contradicción entre las declaraciones o ratificaciones o no ratificaciones, quise decir, se debe de tomar en cuenta la verosimilitud en relación a los otros medios probatorios que se hayan introducido al proceso penal. Por otro lado, y respecto a la prueba médica o científica, que también es otro medio probatorio sumamente importante dentro de procesos de violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, podemos referir que la prueba médica, eh, o mejor dicho, las pruebas periciales, van relacionados a conocimientos del perito que versan respecto sobre las ciencias, incluyendo la forma en cómo se desenvuelven las materias naturales, las materias físicas y las materias sociales. También puede estar relacionado sobre el arte, incluyendo cualquiera de las que tienen por objeto expresar belleza, como la pintura, escultura, arquitectura, literatura y otros. También puede versar sobre la técnica, entendiendo los conocimientos para usar los procedimientos y recursos de, de cuál sirve una ciencia en concreto. Entonces, para valorar y tener una noción exacta de la calidad de la información que brinda la pericia, se debe analizar aspectos subjetivos y objetivos como las competencias del perito evaluador. Un ejemplo, que a un perito se le haya dado la facultad que analice afectaciones psicológicas y el perito en su pericia concluye que existe afectación psicológica y además también afectación física, puesto que eh, la presunta agraviada presenta moretones en su cuerpo. Eso no se puede valorar ni aplicar en un caso en concreto. Luego también se debe analizar el cumplimiento de los protocolos expedidos, la objetividad y la experticia del perito. Sin embargo, la prueba pericial no sustituye al juez y no es incuestionable e infalible. Y el Acuerdo Plenario 4-2015 ha sentado jurisprudencia indicando que por el propio carácter de la pericia, el órgano jurisdiccional no puede adoptar en la sentencia las conclusiones de la pericia y las explicaciones del perito sin haberlas controlado
y fundado su opinión en forma verificable. No obstante, en ciertos casos existe la ausencia de prueba médica o de prueba pericial. Y la ausencia de la prueba médica no va a determinar la incredibilidad de la víctima, sino solamente va a debilitar la ausencia de corroboración, o es decir, va a debilitar la verosimilitud de una declaración que ha brindado una persona. Y ello lo recoge el acuerdo plenario 1/2011, el cual ha sentado jurisprudencia o doctrina jurisprudencial vinculante, donde refiere lo señalado. Asimismo, respecto a la afectación psicológica, podemos citar a la casación 246/2015 del Cusco, el cual indica que la violencia psicológica está constituida por la agresión verbal con la intención de menoscabar y lograr con ello la vulnerabilidad interna y la afectación de la dignidad de una persona. Entre ellas está la disminución de la autoestima o la manipulación emocional. Entonces, el resultado de una agresión debe de dejar secuelas o alteraciones en la víctima. Por ello, se indica que debe de existir una alteración negativa, un menoscabo, una interferencia en las funciones psicosociales, que también puede estar relacionado a una afectación ex post, a una afectación ya sea física, ya sea económica, ya sea psicológica o sexual. Entonces, para analizar y valorar una afectación psicológica que va relacionado a lo emocional, se tiene que revisar la tristeza que presenta la persona agraviada. También se tiene que analizar la distimia, que es la depresión crónica que presenta luego de haber sido afectada por una tercera persona. También la labilidad emocional, que es un cambio de humor constante que presenta una persona luego de haber sido víctima de violencia o de afectaciones psicológicas. Por otra parte está en lo cognitivo, que se relaciona a funciones mentales y se analiza los trastornos en un primer momento de pensamiento, también los trastornos de memoria y de atención. Por otro lado está la afectación conductual, que se relaciona al comportamiento y se evalúa la irritabilidad que puede presentar una presunta víctima, como también la agresividad, la rigidez, la apatía y la hiperactividad luego que haya sucedido los hechos objeto de denuncia o de investigación. En ese marco de ideas, la valoración probatoria debe de realizarse de una manera individual y también de una manera conjunta. Y ustedes me dirán, ¿en qué sientas tu base, Giancarlos? Y siento las bases en lo referido en el artículo 393, numeral 2 del Código Procesal Penal, que indica que el juez, para la apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás, refiriendo que la valoración probatoria tiene que respetar las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos que ya lo hemos desarrollado. Por otra parte, la casación 2933/2021, casación 933/2021 del Cusco, indica que en la valoración probatoria tiene que realizarse en un primer momento una valoración individual donde se otorga un peso probatorio parcial e independiente a cada medio de prueba.
luego en su manera conjunta, donde debe de confrontarse todos los medios probatorios para determinar su correlación, coherencia y convergencia respecto al objeto de prueba. Entonces, en el proceso o en procesos aludidos a violencia en contra de la mujer integrantes del grupo familiar a propósito de la ley 30364, se desenvuelven los siguientes medios probatorios que son los más comunes y relacionados al reconocimiento médico legal, la declaración de testigos, la constatación en el lugar de los hechos en donde aparentemente se hubiese cometido, la afectación física, psicológica, eh, sexual o económica. También está el análisis de denuncias precedentes, la evaluación psicológica, la declaración del agraviado, la declaración del imputado, como también el análisis de videos, fotografías, audios, el cual refieren a medios de prueba documentales y también otros que conforme al caso en concreto se pueda desenvolver en el proceso. Bien, entonces, el juez penal, el juzgado colegiado o el unipersonal tiene que, en primer momento, valorar uno por uno los medios probatorios actuados ante su judicatura y luego de ello tiene que analizar su fiabilidad y que el mismo se interrelacione con otros medios probatorios también actuados en el juicio oral y evaluar cómo se complementan entre sí y si es que no existe contradicciones con otros medios probatorios. Si es que no existe contradicciones con otros medios probatorios y los medios probatorios, valga la redundancia, surten de fiabilidad, tiene que emitir su sentencia condenando a un sujeto por el ilícito penal de violencia en contra de un ciudadano o de la mujer o integrante del grupo familiar. Si es que no existe convergencia, si es que existen incoherencias, existen contradicciones entre los medios probatorios actuados, el juez tiene que valorar bajo la regla de la lógica y absolver al acusado por haber o por no haberse acreditado su responsabilidad debiendo de aplicarse el principio de presunción de inocencia o de indubio pro reo. Bien, entonces, ello no queda ahí, sino que también el juez penal tiene que, además de haber valorado la prueba o las pruebas desenvueltas ante su despacho, tiene que realizar una o tiene que emitir una resolución judicial cumpliendo con la debida motivación que recoge el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política de Perú, el cual exige que todos los magistrados, al momento de decidir, ya sea decisiones interlocutorias o decisiones de fondo, deban de fundamentar, de motivar correctamente su decisión, puesto que si no se hace ello, se vulnera dicho artículo precitado y la sentencia o la resolución tendría vicios que no son subsanables y estarían pasibles a nulidades. Entonces, la motivación ha sido, o la debida motivación ha sido reconocida también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el expediente 89-6-2009 y también en el expediente 81-25-2005, en donde ha referido que uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones que han planteado las partes procesales. Bien, entonces, ya culminando ello y cerrando la exposición de la noche de hoy, en la presente PPT he recogido jurisprudencia relevante respecto a delitos de violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, el cual
Algunos ya lo hemos precitado, sin embargo, otros no, y están recogidos aquí para que ustedes puedan revisarlo y tal vez puedan aplicarlo en sus casos en concreto, precisando que nosotros debemos de ser críticos con la jurisprudencia, con la doctrina y con no solo la jurisprudencia que puede emitir la Corte Suprema, sino también las resoluciones que pueden emitir los juzgados superiores, puesto que la crítica es el mejor punto para poder mejorar nuestro sistema de justicia, nuestro sistema penal y avanzar a un sistema garante de derechos fundamentales como constitucionales. Y no todo lo que emita la Corte Suprema, aceptarlo con las manos abiertas y aplicarlos en los casos en concreto, sino que debemos de reflexionar respecto al análisis que plantean y respecto al análisis que fundan como decisión final. Sin más que decir, esto sería todo por mi parte y si es que hay alguna duda, con gusto lo absolvería. Precisando que voy a apagar mi cámara porque se me va a apagar mi aparato móvil. Y igual cualquier duda lo podría responder con la cámara apagada. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por esa excelente ponencia. Muy bien, estimados participantes, a ver si es que alguien tuviera una pregunta, vamos a dar un lapso de 5 minutos para que bien puedan escribirlo acá a través de la bandeja de Zoom o puedan levantar su mano para que se les dé el pase. Muy bien, estimado Tito Sánchez Mera, adelante, adelante con tu pregunta. Sí, Tito, ¿me escuchas? A ver. Sí, sí, no podía prender el Bien, micrófono. sí, Muchas no hay gracias. problema, no hay problema. Puedes formular tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Reiterar el saludo y el agradecimiento al ponente. Mi consulta es la siguiente. Precisamente cuando hablamos de violencia a nivel de instituciones educativas públicas, por decirlo y tomarlo como ejemplo, donde hablamos del tema de autonomía de responsabilidades, es decir, cuando los hechos de violencia se manifiestan, por ejemplo, en contra de un estudiante, da lugar obviamente a un proceso de carácter penal y a un proceso disciplinario en vía administrativa. Cuando hablamos de declaración única, obviamente en mérito al principio de autonomía de responsabilidades al que hace mención la ley del procedimiento administrativo general, precisamente se tendría que garantizar esta declaración única para la vía administrativa y penal, o se habla de una declaración única de manera independiente en cada uno de los procesos, hablando de en el régimen disciplinario y en el proceso penal, ¿no? Eso era mi duda, para efectos de garantizar a lo mejor, ¿no? Lo que es la declaración única y en efecto la revictimización que se habla dentro de ese proceso, ¿no? Sí, claro, Tito. Muchas gracias por tu pregunta y muy interesante, la verdad. Respecto a la primera, el cual es, o bueno, lo considero en dos extremos. La primera, que es cuando, o la participación del derecho penal en ilícitos penales, puedo señalar que dependiendo de la afectación o de la violencia que se haya realizado en contra de un menor, ya sea en una institución pública o privada, dependiendo de las palabras o de la sindicación que haya afectado al menor, tiene que analizarse el caso en concreto y reflexionar si es que la afectación o lo dicho por una persona puede aplicarse para abrirse un proceso penal o simplemente quedarse en la vía administrativa, puesto que, como se conoce, existe el principio de última ratio
y de accesoriedad del derecho penal, el cual refiere que si un, una acción con posible alcance ilícitos puede resolverse en otras vías del derecho, tendría que prevalecer ello, ¿no? Entonces, en un caso en concreto, y ya entrando a la segunda pregunta que lo he entendido así, si es que se toma la declaración de la víctima o del presunto agraviado, tendría que obviamente realizarse bajo la realización en cámara GESEL. En un primer momento, si es que se realiza obviamente la denuncia, porque primero para que se realice la declaración tiene que existir una denuncia, que en este caso sería de sus padres, ¿no? Entonces sus padres tendrían que ir tal vez a la policía, a la fiscalía o al Poder Judicial a realizar su denuncia, donde los operadores de justicia tendrían que programar su declaración del menor y realizarlo en cámara GESEL, porque obviamente es menor de edad, y esa declaración realizada en cámara GESEL se va a introducir al proceso disciplinario como al proceso penal si es que se decide abrirse, ¿no? Porque la denuncia respecto a la violencia contra un menor podría obviamente ser bajo una perspectiva de la ley 30364 aplicarse la tutela especial para el niño, ¿no? Y darse tal vez medidas de protección en beneficio del menor. Si fuese así, y si es que en el proceso penal, porque luego de la denuncia se emite partes a la fiscalía. Entonces la fiscalía va a analizar si es que procede iniciarse o emitirse la disposición de inicio de diligencias preliminares en contra de una persona y de ser el caso o de considerar que no es necesario iniciarse un proceso penal, puede aplicar el archivo liminar y solamente tenerse por una parte esta medida de protección que se le puede aplicar, ¿no? Bajo una tutela especial en beneficio del menor. Bien, bien. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Muchas gracias, estimado Tito, por la participación. A ver si algún más participante tuviera alguna pregunta u otra pregunta, que ya en unos instantes vamos a finalizar la siguiente ponencia, vamos a finalizar la sala. Bien, aprovechando estos últimos minutos de la presente ponencia, les hago mención también que los asistentes interesados en obtener el certificado opcional de este diplomado pueden escribirnos al WhatsApp al número 907-845-864. Ahí también lo ha agregado a la bandeja de Zoom para que puedan registrarlo. En todo caso, estén interesados, estimados participantes. También la siguiente ponencia se encuentra grabada, ¿no? Y en del transcurso del día de hoy o mañana, será subido también en el canal de YouTube de acá del portal jurídico El Diario del Abogado, para que también puedan compartirlo con con sus colegas, con sus familia, con amistades, ¿no? Para que lo puedan tener presente. Y bueno, revisarlo también, ¿no? Es interesante ponencia. Bien, estimado Carlos, claro, agradecerle por sus conocimientos, por su experticia, por habernos compartido en el día de hoy, en esta sala, en esta ponencia.
Y bueno, agradecerle, estimado doctor. Esperamos encontrarlo nuevamente en otro curso o diplomado que realice el Diario del Abogado. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches a todos, estimados participantes. Damos por concluida la siguiente ponencia. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos.